tardes, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a este espacio virtual, el cual hace parte de la estrategia digital Unisimón a un clic, que tiene como objetivo resolver todas las dudas e inquietudes que tienen nuestros estudiantes acerca del desarrollo de las actividades académicas del segundo semestre del 2020. Esencialmente, el desarrollo de las prácticas profesionales de nuestros estudiantes. De igual forma, invitarlos a que continúen en este proceso de formación para que sean los grandes líderes de la región. Por esta razón, el ingeniero Jesús Ceballos nos acompaña en estos momentos, siendo él el coordinador de las prácticas profesionales, el que nos va a ayudar a aclarar todas las dudas e inquietudes que ustedes han manifestado a través de las redes sociales y todos estos espacios virtuales que ha generado la universidad. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está? Ingeniera Erika, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos nuestros queridos y apreciados estudiantes. Rico ya estar a puertas de comenzar un nuevo semestre académico, un nuevo proceso formativo. Como lo decías, pues muy agradados de estar en este espacio y más en el tema que traemos para el día de hoy, que es la transformación de las prácticas profesionales en el semestre 2 del año 2020. Y la idea de este espacio es crear un ambiente muy ameno donde podamos conversar con todos ustedes acerca de todas esas inquietudes, todas esas dudas, todos esos vacíos que puedan tener en estos momentos acerca del desarrollo de las prácticas profesionales para este semestre. Entonces, ingeniera, estamos muy prestos para responder todas las inquietudes y todas las preguntas que tengan nuestros estudiantes. Así es, por eso invitamos también a los estudiantes que registren las preguntas que tengan a través del chat del Facebook. ¿Sí? De todas formas, vamos a ir aclarando las dudas que ya tenemos acá, ¿sí? Una de ellas es, ¿cómo se desarrollarán las prácticas profesionales en el semestre académico 2022? Ingeniera, pues no es un secreto el contexto actual que estamos viviendo, ¿sí? Ya llevamos varios meses, digamos, viviendo una situación atípica. Por tal motivo, digamos que el proceso de prácticas profesionales durante el segundo semestre se va a desarrollar a través de las herramientas tecnológicas y a través del trabajo en casa, a través de esa valiosa oportunidad que nos están brindando también nuestras empresas aliadas a través de los convenios que le van a permitir a nuestros chicos pues trabajar desde, digamos, desde la comodidad de la casa también, evitando que lleguen a exponerse también digamos, a ciertos temas asociados con la pandemia. Es importante recalcarles a los estudiantes que ya el proceso de prácticas profesionales del semestre anterior se vivió de la misma manera, ¿sí? Alcanzamos a comenzar por un corto tiempo a través de la presencialidad, pero por todo esto los estudiantes migraron a los procesos virtuales, desarrollando los proyectos de manera totalmente normal. Entonces, eso también es importante recalcarle a nuestros muchachos, a nuestros futuros ingenieros, de que el hecho de realizar una práctica profesional a través de medios virtuales, de herramientas tecnológicas, no limitan, ¿sí?, ni desmejoran en ningún momento el proceso o la calidad de la práctica profesional, ingeniera. Eso es muy importante que los muchachos lo tengan en cuenta. Y más, estamos llamados nosotros precisamente como ingenieros de sistemas, por todo lo que significa nuestra carrera, pues a ser esos entes masificadores de estas herramientas tecnológicas para que, digamos, poder encontrar soluciones referentes a desarrollar nuestros trabajos, nuestras actividades cotidianas. Entonces, es una oportunidad muy chévere, muy bonita, para que de una vez vayamos, digamos, como ingenieros, vayamos dando un ejemplo acerca del uso de las tecnologías en temas laborales y en temas académicos. Así es, Jesús. Hay otra pregunta. ¿Y hay alguna normativa que respalde lo que estás diciendo? Sí, ingeniera. Cabe recordarle a los muchachos, a nuestros futuros ingenieros, que actualmente nos encontramos en un momento de alerta naranja, ¿sí? Y posiblemente por temas de ocupación en la SUSI pasaremos a alerta roja.
todo esto contribuye a lo que dijimos en el punto anterior, de que es muy posible de que las medidas se vuelvan un poco más restrictivas a las que ya hemos venido padeciendo durante estas semanas. Hay unos decretos, ¿sí? Legalizados por la alcaldía, el decreto 0190, ¿sí? Quien regula el decreto 990 expedido por la Presidencia de la República, donde se establecen, digamos que, unas medidas asociadas a protocolos de bioseguridad que, digamos, limitan la movilidad, limitan, digamos, ciertos comportamientos que anteriormente eran normales. Entonces, digamos que legalmente, pues estamos también amparados para desarrollar todos estos procesos de práctica profesional a través de las herramientas tecnológicas, a través de la virtualidad. Perfecto. Si en llegado caso, Jesús, alguno de los escenarios donde se encuentra uno de nuestros estudiantes retorna a la presencialidad, ¿la universidad permitirá que los estudiantes acudan a estos lugares? La universidad tiene establecido un protocolo, ¿sí? Un protocolo o unas medidas de bioseguridad muy estrictas. En esos casos particulares donde el estudiante sea quien propone el escenario de práctica, perdón, deberá solicitarle a la empresa que por favor facilite esos protocolos de bioseguridad que ya tiene establecidos para que la universidad entre y haga un estudio minucioso, porque recuerden que a pesar de estar haciendo un proceso, un proyecto de práctica profesional en un lugar distinto, ¿sí? En ningún momento dejan de ser estudiantes de la universidad. Por tal motivo, es importante que comprendan también que el mayor interés para nosotros como universidad es proteger la salud y la vida de todos nuestros estudiantes. Entonces, no se cierra, digamos que no nos cerramos como programa ni como universidad a recibir una empresa que el estudiante proponga. Solamente pues habría que entrar a realizar un proceso muy minucioso de revisión de los protocolos y la universidad entraría a determinar si estos cumplen con los parámetros mínimos que se van a establecer para dicho criterio. Perfecto, Jesús. Mira, y la universidad en estos momentos ya ha gestionado algunos convenios con estos escenarios que posiblemente los estudiantes puedan realizar la práctica profesional de tal forma que pues continúen, ¿sí?, su proceso de formación, pero haciendo uso del trabajo en casa. Sí. ¿Puedes mencionar alguna de estas entidades? Sí, claro, digamos que tanto la universidad como en el programa hemos sido muy acuciosos de también buscar esos escenarios que nos permitan que nuestros estudiantes desarrollen prácticas profesionales a través del trabajo en casa sin ningún problema, ¿sí? Algunas de las empresas que están con nosotros trabajando en estos momentos, por ejemplo, Organización La Esperanza, ¿sí? Viviendas y Valores, Pemposoft, Bomberos de los Patios, AM Serving, hay una cantidad de empresas ingenieras y una cantidad de gamas que permiten que darles un parte de tranquilidad a nuestros estudiantes para que no vean afectado su proceso de formación, ¿sí? No vean afectado su proceso de desarrollo de práctica profesional. Y como lo dije hace un momento, afortunadamente el enfoque de nuestra carrera, más allá de permitirnos, prácticamente nos exige que hagamos uso de esas herramientas. O sea, somos los llamados a dar ese ejemplo a las demás carreras y a los demás programas de que sí se puede desarrollar una práctica profesional, sí se puede desarrollar un proceso formativo haciendo uso de las herramientas tecnológicas que nos brinda tanto la universidad como la cotidianidad. Perfecto, Jesús. Mira, ¿qué plataformas tiene dispuesta la universidad para ayudar a nuestros estudiantes en todo este proceso de formación de las prácticas profesionales? Bueno, afortunadamente somos una de las universidades de la región con uno de los recursos tecnológicos más fuertes, ¿sí? Contamos con la suite de Microsoft, donde encontramos programas como Microsoft Teams, que es la herramienta mejor calificada, ¿sí?, a nivel internacional para desarrollar todos estos tipos de trabajos en casa, trabajos orientados hacia la no presencialidad. Entonces, todas estas herramientas, tanto el aula extendida,
tanto nuestro sistema de biblioteca está al servicio de nuestros estudiantes para que si en algún momento requieren usar algún servicio en especial, puedan usarlo sin ningún problema. Es de destacar que somos la universidad con mayor cantidad de recursos tecnológicos. Entonces, digamos que nuestros estudiantes en ese tema no van a estar descuidados. Como lo dije hace un momento, con el simple hecho de tener toda la estructura de Microsoft a su servicio, eso abre una gama impresionante de opciones, ¿sí? Podemos usar tanto las herramientas que nos da el correo electrónico bajo el dominio de la universidad, que podemos encontrar toda la suite de Office, todo el tema de los formularios, todo el tema de Teams. Podemos incluso acceder a temas de pruebas gratuitas de todo el componente de Azure de Microsoft, que es un tema bastante interesante de infraestructura. Entonces, digamos que en ese tema, afortunadamente, nuestros estudiantes tienen una amplia gama de opciones para que puedan desarrollar sin ningún inconveniente sus prácticas profesionales. Perfecto, Jesús. Quiero invitar a los estudiantes que en estos momentos se encuentran conectados en esta transmisión en vivo, ¿sí?, del Facebook, a que nos escriban pues aquellos interrogantes que tienen y que al momento no lo hemos ayudado a resolver estas dudas, ¿sí? Mientras ellos nos van escribiendo, yo te voy a seguir haciendo otras preguntas. Y la pregunta es la siguiente. Digamos que si un estudiante requiere que se realice un convenio con algún escenario de prácticas, ¿cuál es el paso, cómo es el proceso para poder tener este convenio con ese escenario? El proceso es muy sencillo, ingeniera. Sencillamente, pues, es llenar, diligenciar, digamos, un convenio interdisciplinario, ¿sí?, entre las partes, donde por obvias razones se dejan en claro todas las condiciones que se deben establecer, que se deben cumplir, tanto por parte del escenario de práctica como por parte de la universidad, para el correcto desarrollo y el ejercicio de las actividades que vaya a desarrollar el estudiante. Entonces, como ejemplo, si algún estudiante, porque tiene a la mano, porque trabaja o porque tiene algún vínculo que le facilite alguna empresa en particular, se puede comunicar directamente con nosotros en el programa, diciendo de que le interesa hacer las prácticas en X o Y sitio. Nosotros validamos primero que todo que ese escenario cumpla con unos requisitos mínimos para que el estudiante pueda desarrollar su práctica. Son requisitos muy simples, ingeniera, como el hecho de que tenga obviamente un área de tecnología y de que tenga un superior, ¿sí? Es decir, que haya un ingeniero de sistemas que pueda estar supervisando las labores que el estudiante vaya a realizar. Cumpliendo con esos requisitos mínimos, entramos ya nosotros allá al tema legal, como les mencionaba hace un momento, a través de un convenio interdisciplinario entre las partes, procedemos a diligenciarlo, se firma y el estudiante ya sin ningún inconveniente puede empezar a realizar las prácticas profesionales en el lugar que sugirió o que propuso. Perfecto. Ingeniero, también aprovechemos el espacio pues para motivar a nuestros chicos. Sí, estamos viviendo momentos revolucionarios y sé que quizás no suene muy bien decirlo, pero esto es un momento coyuntural para nosotros como ingenieros de sistemas, ¿sí? Estamos viviendo una época donde podemos explorar, ¿sí?, donde podemos colocar a disposición de la sociedad todo el conocimiento que hemos venido adquiriendo. Digamos que el campo laboral también se está explayando muchísimo para todos los ingenieros de sistemas, por todos los retos tecnológicos que se están asumiendo hoy en día. Nadie, digamos, ni la empresa más robusta, más madura, estaba preparada para vivir una experiencia como la que estamos viviendo. Entonces, sencillamente es el llamado a todos nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes en estos momentos van a desarrollar el proceso de práctica profesional, de que ánimo, que aprovechen esta circunstancia para que terminen su proceso formativo, se vinculen laboralmente o creen nuevos proyectos innovadores que el mercado los está requiriendo. Entonces, digamos que a pesar de las dificultades que estamos viviendo como sociedad, es un momento propicio para nosotros como ingenieros de sistemas. Ingeniera. Así es, Jesús. En estos momentos estamos en una transformación y lo estamos viviendo. Pues debido a la pandemia, al COVID-19,
¿sí? Y ahí es donde las empresas han visto la importancia de un profesional de la ingeniería de sistemas que haga parte de su talento humano, ¿sí? Por ello, pues, es el llamado a nuestros estudiantes que día a día, pues, ellos sean los transformadores de la región, ¿bien? Otra cosita, Jesús. Cuéntanos o cuéntales a nuestros estudiantes cómo es el proceso formativo de la práctica profesional. Sí, ingeniera. Pues para mí las prácticas profesionales es el escenario propicio para comenzar esa nueva etapa o para realizar ese proceso de migración de la academia, ¿sí?, a la vida real, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la práctica profesional le va a permitir a nuestros estudiantes vivir una experiencia muy similar a lo que es ya entrar al mercado laboral, porque obviamente van a tener una obligación, van a tener unos compromisos con una empresa, van a estar, digamos que, supervisados también por una persona que va a estar obviamente revisando su trabajo. Entonces van a asimilar todas esas condiciones que se viven en el día a día del mundo laboral. Entonces es importantísimo el desarrollo de las prácticas profesionales porque empieza a considerar en la mente de nuestros estudiantes ese proceso de cambio de lo que es ya la academia directamente al proceso de ingreso a la formalidad laboral. Entonces, antes que nada quería resaltar eso. También quería como comentarles así muy ligeramente cómo es ese proceso de práctica profesional, ¿sí? Este proceso de práctica profesional obviamente se desarrolla también en las 16 semanas académicas, ¿sí? Tenemos las 3 cortes, las seguimos manteniendo, sencillamente que las vamos a acomodar a nuestro proceso de práctica. ¿De qué manera? Vamos a tener esas 3 cortes distribuidas también en las fechas de previos, ¿sí?, en las fechas de parciales, de la siguiente manera. El primer informe o la primera corte consiste en que nuestros estudiantes planteen ese plan de trabajo que van a desarrollar durante el desarrollo de sus prácticas profesionales. Ese primer informe lo van a socializar frente a un equipo de ingenieros, ¿sí?, quienes van a ser los encargados de guiarlos y orientarlos en ese plan de trabajo. Es importantísimo ese plan de trabajo porque es la estructura madre de trabajo del estudiante. Entonces, si hay falencias, desde ahí pues se empiezan a crear problemas. Por eso es importantísimo que nuestros estudiantes tengan en cuenta que el plan de trabajo es la estructura del desarrollo de sus prácticas. Si hacen un plan de trabajo muy bien elaborado, con unas actividades concisas y concretas, prácticamente que el desarrollo de sus prácticas profesionales van a estar aseguradas. Posteriormente, en el segundo corte, sencillamente lo que hacemos es un seguimiento a las actividades del plan de trabajo, ¿sí? El tutor académico, que ya voy a hablar de eso, va a estar pendiente de cómo desarrollan ese conjunto de actividades planteadas en el plan de trabajo. Y por último, ¿sí?, en la tercera corte, en la corte final, el estudiante va a sustentar su proyecto de práctica profesional. Ya para esa fecha ya tiene que tener terminado su proyecto, ya tiene que tener el aval de la empresa donde desarrolló la práctica, donde se dice que el estudiante cumplió a cabalidad con lo que propuso, y ese informe o esa tercera corte se va a sustentar frente a un equipo evaluador del programa, ¿sí?, ingenieros, docentes del programa, quienes van a ser los encargados de viabilizar o de evaluar el desarrollo de la práctica de los estudiantes. Hay otra cosa también muy interesante en el desarrollo de las prácticas profesionales y son las tutorías. Cada uno de los estudiantes va a tener un tutor académico y un tutor empresarial. El tutor académico pues, es un docente asociado al programa, quien va a encargarse de dirigirlo, de estar pendiente del desarrollo de su proceso durante todo el transcurso de la práctica, ¿sí? Ese tutor se le asigna al estudiante apenas comience el proceso de práctica profesional. Con él van a tener unos encuentros semanales, con él se van a estar entendiendo cada vez que tengan una duda, y va a ser esa persona, va a ser ese mentor, o va a ser como ese padre académico que va a estar pendiente de sus proyectos cuando de pronto en el desarrollo del mismo se les presente alguna inquietud o tengan algún inconveniente. También van a tener un tutor empresarial. ¿Quién es el tutor empresarial? El tutor empresarial es la persona, ¿sí?, o el profesional que va a estar supervisándolos en la empresa.
por decirlo de otra manera, va a ser como el jefe del estudiante en la empresa. Ese tutor empresarial es muy importante porque al final de todo el proceso es quien va a avalar el desarrollo de la práctica. Es importante también que los estudiantes conozcan que como son procesos virtuales, deben mantener una comunicación fluida con el tutor empresarial. Hay otra cosita, ingeniera, muy importante también, que es el tema de la valoración. ¿Cómo calificamos desde el programa o cómo el proyecto o la práctica se viabiliza, para que el estudiante logre el objetivo? ¿Sí? La primera corte, el estudiante presenta su plan de trabajo y quien va a dictaminar su nota va a ser su tutor académico. Lo mismo va a suceder con la segunda corte. El tutor académico es quien mira el progreso, mira el trabajo del estudiante y va a asignar la nota correspondiente a esa corte. Ya en la última corte, que es ese tema de la socialización o de la sustentación del proyecto de práctica, hay una división en la nota. Quienes van a dar el 80% de esta nota va a ser ese par evaluador del programa, o sea, esos docentes que se les va a asignar el proyecto para que se lo revisen a los estudiantes. Ellos van a dar el 80% de la nota y el 20% restante va a ser asignada por el tutor académico de cada uno de los estudiantes, ingeniera. Eso como a grosso modo para resumir un poco más o menos cómo es la metodología, cómo es el proceso al interior del desarrollo de la práctica. Qué bien, Jesús. Los estudiantes también pues, se preguntan qué evidencias o qué soportes deben entregar ellos para que se pueda evidenciar el proceso que han realizado durante su práctica, ¿sí? Semana a semana. Entonces sería bueno contarle un poco a ellos de cómo deben entregar, qué deben entregar para poder sustentar el trabajo que están realizando. Sí, ingeniera, este es un punto muy claro, porque si el estudiante desde que inicia su práctica tiene claridad en el proceso de documentación que tiene que llevar a cabo, también se le va a facilitar mucho el proyecto. ¿Por qué? El proceso de práctica profesional, digamos que en temas de informes, de documentación, se divide en dos ramas, ¿sí? Son unos documentos o unos formatos que debe controlar el estudiante, es decir, que los debe llevar él, y otro conjunto de documentos que los debe llevar el tutor académico, ¿sí? El estudiante cada semana debe registrar el formato de asistencia. Es decir, por cada semana de trabajo, ¿sí? El estudiante le va a pedir al tutor empresarial, ¿sí? Quien va a ser quien avale las horas, que por favor le firme las horas desarrolladas o trabajadas durante esa semana. Entonces, para resumir, en cuanto al formato de asistencia, el estudiante al final del semestre debe tener en sus manos o en su poder 16 formatos de asistencia. ¿Por qué? Porque son 16 semanas académicas o 16 semanas para el desarrollo de su práctica. Entonces, cada semana que el estudiante realice actividades, puede ser el día jueves, el día viernes, se comunica con su tutor empresarial, llegan a un acuerdo de qué actividades desarrollaron para que pues él les firme y vayan agrupando, digamos, estos formatos de asistencia de manera temprana. Es aconsejable de que se haga semanalmente para que de pronto no dejen avanzar un tiempo y se les vaya a represar toda esa documentación. También otro documento importante que controla al estudiante es la carta de aceptación. Es decir, ya al final de su práctica deben estar muy pendientes de que el escenario de prácticas, o sea, de que su tutor empresarial les dé la carta de aval. Esa carta de aval nos va a decir a nosotros como docentes, ¿sí? Como evaluadores, que ustedes cumplieron con la práctica profesional y pueden sustentar siempre y cuando presenten esa carta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo a nosotros que ustedes ya cumplieron con su escenario de práctica. Entonces, teniendo eso claro, ustedes no van a tener ningún problema para el día de la sustentación, pues obviamente defender su proyecto, defender su práctica profesional. Ahora, eso como parte de documentos que controla el estudiante. Y hay otros documentos importantes que va a controlar el tutor académico, pero que es importante que los practicantes lo tengan en claro, para que también sepan para que tengan su proceso de práctica ordenado también. Entonces, el tutor académico va a tener varios formatos a su cargo, ¿sí? El primero es la carta de presentación.
nosotros, queridos estudiantes, no llegamos a improvisar a la empresa, nosotros hacemos una carta de presentación, su tutor académico los presenta a la empresa. O sea, ustedes no se preocupen por eso, no van a llegar perdidos, que con quién hablo, con quién me entiendo, no. La universidad tiene un protocolo y esa es la carta de presentación que la va a presentar directamente el tutor académico, donde pone a disposición el practicante a la empresa, ¿sí? Es un documento importante. También el tutor académico tiene un formato de asistencia que debe diligenciar de manera semanal y se llama el registro de tutorías. Entonces, es importante de que ustedes también tengan presente de que semanalmente deben estar firmándole a su tutor académico el formato de asesorías, porque al igual como el formato de asistencias, al final, pues debemos suponer que debemos contar más o menos con 16 formatos de tutorías. Porque ustedes cada semana, muchachos, tienen derecho a 1 hora de tutoría, con el fin de que esas dudas que van teniendo durante el desarrollo de la semana del proceso de su práctica, pues la pongan a consideración de su tutor y en conjunto logren solucionar todas esas inquietudes profesionales que están teniendo en el desarrollo de la práctica. Y hay otros formatos, pues, que también ya son muy internos del tutor, que tienen que ver con el formato de evaluación, donde él les da su nota y la hace llegar a la coordinación de prácticas y extensión para que, obviamente, se les cargue en el sistema sin ningún problema. Ahora, hay otro tema importante que cada uno de ustedes va a tener un drive, ¿sí? Un drive configurado para que en el transcurso del semestre vayan subiendo toda esa información, todas esas listas, todos esos registros, la evidencia o los entregables de las cortes, es decir, el plan de trabajo, los avances, los vayan subiendo a ese drive, con el fin de que al final del semestre tengan toda esa documentación y cumplan con el requisito también para poder sustentar. Porque para que ustedes pues lleguen al día de la sustentación y no tengan ningún inconveniente, pues van a tener que tener esos documentos, los registros de asistencia, los registros de tutoría, la carta de aval, ¿sí? Para que no vayan a tener ningún problema, muchachos. Ese drive lo maneja directamente su tutor académico, pero es importante que ustedes sepan de que el tutor tiene esa funcionalidad para que ustedes también estén atentos del desarrollo de su práctica. Digamos que es un trabajo colaborativo, que se entiendan muy bien con su tutor, que lo aprovechen, que le saquen el máximo, porque tenemos un equipo de tutores muy bien preparados, ¿sí? Personas que tienen muchísima experiencia también en el campo empresarial, en el campo organizacional, obviamente en el campo académico. Entonces, esperamos que les logren sacar el mayor provecho a este recurso humano tan bueno y tan excelente que tenemos dentro del programa. Bueno, Jesús, de esta manera hemos llegado al final del encuentro. ¿Sí? Quiero agradecerle a todos los que nos acompañaron, a los estudiantes, a los profesores, directivos y administrativos. Asimismo, les recuerdo a todos la importancia de consultar la información que se publica constantemente en la página web institucional, que es www.unisimon.edu.co/Cúcuta, y en las redes sociales oficiales. Y en el Facebook encuentran a la universidad como Unisimon Cúcuta, en Instagram Unisimon Cúcuta y en Twitter Unisimon Cúcuta. ¿Sí? De igual forma, muchachos, les recuerdo que si tienen algunas dudas, estas pueden plantearlas en el correo institucional o en el correo que tiene el programa, que es ingsistemas@unisimonbolivar.edu.co, o también a través del número de WhatsApp 322-760-6031. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados y pues acatar a este llamado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniera.